Nos satisface sobremanera presentarle a nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Luis Reyes, quien era director de presupuesto durante los últimos 8 años y que ha estado en la administración pública desde hace 40 años y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Que de inmediato la pregunta es esta discusión que tiene Leonel Fernández con el gobernador del Banco Central sobre el crecimiento económico del PIB, el Producto Interno Bruto, de un 13.3%, que él dice que no, que es 0.3%. Me gustaría conocer la opinión del economista y sobre todo visto desde la oposición del Partido de la Liberación Dominicana. Miren, gracias por la invitación. Buenos días a ustedes y al público televidente. Yo creo que en República Dominicana se ha desarrollado un culto a las estadísticas. La gente vive hablando sobre el crecimiento de la economía, si crecimos 6, si crecimos 7%, pero en realidad lo relevante desde el punto de vista económico es el impacto que tienen esas variables en la calidad de vida de la población. Y usted terminar entrampado en una discusión, yo creo que eso es un error, terminar entrampado en una discusión con el Banco Central. Si crecimos, es verdad que a veces las estadísticas que ofrece el Banco Central no hacen sentido, no son consistentes desde el punto de vista de las diferentes variables que se analizan. Para uno, por ejemplo, hablar del crecimiento. Cuando uno habla del crecimiento, tiene que ver, por ejemplo, cómo se comporta el consumo, cómo se comporta el gasto privado, el gasto público, cómo se comportan las exportaciones, las importaciones, cómo se comporta el mercado de trabajo. Todas estas cosas uno tiene que verla, analizarla, para poder decidir si realmente hace sentido la información que ofrece el Banco Central. Yo creo que el Banco Central también está mostrando mucha sensibilidad sobre ese tema. Que alguien cuestione la cifra, mañana dirá, porque al final lo que estamos hablando es de proyecciones sí, que no sabemos si se van a cumplir. Entonces, ¿por qué entramparnos en una discusión sobre un tema como este cuando hay tantas cosas relevantes actualmente sobre el tapete? Los organismos internacionales antes de la discusión esta de Leonel Fernández y del Banco Central, han admitido públicamente y han dado las cifras y reconocen que la República Dominicana es de los pocos países que venían teniendo un crecimiento económico contrario a como se pensaba. Pero usted como economista, ¿creció la economía o está estancada? No. La economía claramente hay muchos indicadores, pero indicadores fundamentales que apoyan que hay una recuperación importante de la economía. Bueno, de hecho, el mercado de trabajo, óigame esto, si ustedes ven, el término correcto es el que usted ha usado, recuperación. Una recuperación de la economía. La discusión de lo que plantea el presidente Fernández y el Banco Central es si la recuperación es un poco más o un poco menos. Y eso es lo que yo digo, que no debemos de caer en una discusión de esa naturaleza cuando estamos hablando de una proyección. Pero no cabe la menor duda de que hay indicadores que apoyan que sí que ha habido una recuperación en el mercado de trabajo, las importaciones, las exportaciones, las remesas de los dominicanos en el exterior, los préstamos parcialmente, la recuperación del turismo y así sucesivamente podríamos ir analizando sector por sector. Realmente hay una recuperación de la economía. Yo creo que el cuestionamiento surge por lo siguiente. El gobierno ha dado muestra de un quizá excesivo optimismo. Cuando uno escucha la última locución del presidente, el planteamiento es como si no hubiese problema, como si no hubiesen desafíos de corto plazo. Si usted lee esa pieza, todos son resultados altamente positivos y no es cierto. Don Luis, hay desafíos. Don Luis, lo que menos pudiera hacer un presidente en la posición que está el presidente Luis Abinader es mostrar algún pesimismo a la gente. Es decir, un presidente está obligado a convocar hacia adelante, a convocar hacia el optimismo. Pero usted tiene una larga experiencia en el Estado, incluyendo al Banco Central. Usted ha sido funcionario también del Banco Central. Y además ahora es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de la Oposición. ¿Cómo ven ustedes el país? Porque es interesante. Miren,
En las valoraciones que nosotros hacemos actualmente, el país hay indicadores positivos como manifesté anteriormente. Y hay aspectos donde el gobierno ha hecho una gestión, yo diría que más que apropiada. El manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno ha sido positivo. Y hay otras áreas donde el gobierno, aunque no ha tenido quizá la iniciativa de impulsar políticas que uno pueda imputarle, digamos, a una acción directa del gobierno en los resultados, pero también al final los resultados se van a dar en el marco de esta gestión y se le va a reconocer a ellos. El tema, por ejemplo, del empleo. El empleo, ¿cuál ha sido la política del gobierno para recuperar el empleo? Ninguna. De hecho, el gasto de capital, que es la principal herramienta que tiene el gobierno, ha dejado mucho que desear en lo que va de año. Ahora, no cabe la menor duda de que la recuperación del sector privado ha compensado parcialmente la falta de esfuerzo del gobierno en esa dirección y lo que se ve en los resultados del mercado de trabajo es que sí, que hoy día quedan pendientes 150, 200 mil empleos todavía por recuperar respecto a al máximo que hubo previo a la pandemia, pero que ha habido una recuperación de 300 mil, 400 mil empleos. Con esta posición, ¿cree usted que está buscando hacer políticamente, buscando centrarse como el jefe de la oposición? Pero que normal, es que eso es lo que era un político profesional. Y así, oye, esto tenemos que verlo todos. Eso es normal. ¿Qué es lo que debe hacer un político de oposición? Diferenciarse, enjuiciar, reconocer lo que es positivo y cuestionar para mejorar, para que su discurso contribuya a mejorar el accionar del gobierno en favor de la población. Y yo creo que eso es lo que el presidente Fernández ha hecho hasta ahora. Nosotros eso lo vemos dentro de lo que sería el comportamiento normal de cualquier político del perfil del presidente Fernández. Don Luis, al gobierno del presidente Luis Abinader se le han hecho dos críticas muy fundamentales. Una tiene que ver con el endeudamiento tan rápido que se dice que lleva. Uno hablan de 11, de 12, de 13, de 14 millones de dólares. 14 mil millones de dólares. Pero aparte de eso, otra de las cosas que se le critica tiene que ver con la inversión social. Desde el punto de vista de ustedes, explíquenme estos dos aspectos. ¿Cuál es la realidad? Mire, el tema, a propósito, vamos a aclarar la cifra primero del endeudamiento. ¿Cuál es? El endeudamiento, hay que tomar el endeudamiento neto de las amortizaciones de capital, o sea, de deuda, que ha hecho el gobierno también durante el periodo, porque el gobierno no solo ha tomado prestado, sino que también ha pagado. Los 14 mil millones se refieren al total de desembolso de préstamos, por eso incluye también la deuda de Banco Central. Si usted... O sea, el déficit cuasi fiscal. Lo que va a generar el déficit cuasi fiscal. Correcto. El aumento en el balance en los pasivos del Banco Central. Son 4.000 y tantos millones de dólares neto. Si usted esos 14 mil millones le resta las amortizaciones, van a quedar 12 mil millones y tanto. De esos 12 mil millones, 4 mil pertenecen a la autoridad monetaria, Banco Central. El gobierno se ha endeudado, gobierno central como tal, que es lo que uno puede imputar al gobierno, porque manejo las razones por las cuales se endeuda, es deuda también, la del Banco Central, pero la naturaleza es diferente. Son 8.200 millones de dólares que el gobierno se ha endeudado desde el 16 de agosto hasta la última información disponible. 8.200 millones. ¿Es rápido el endeudamiento? Claro que es rapidísimo. Eso es el 50% de lo que el gobierno de la administración de Danilo Medina se endeudó en 18 años. Y decía el mismo gobierno en el año 2016 que nosotros íbamos camino al despeñadero. Pero en el caso de esos préstamos del año pasado a desde el 16 de agosto, durante el último año, la mayoría de esos préstamos son para encarar lo que es una pandemia y comprar precisamente las vacunas, y precisamente de eso que se trata. No del todo. Miren, el mismo gobierno en voz
de uno de los ministros ha dicho que el gasto en pandemia son 200.000 millones. ¿Cuántos son 200.000 millones? Hablando- 3.400 millones de dólares. Hablando, Estamos hablando de 8.200 millones. Ayer decía Seara Hatton que habían gastado 127.000 millones. Dice Sí. 18, Pero hay otros gastos en 18 total. mil millones de pesos ha costado la pandemia al país. Exacto. No. Eso dice el ministro de Economía. De dólares. De dólares. 18 mil De millones de dólares. pesos. De peso, dice. No, pero él es un error, déjeme decirle. Incluso la cifra está publicada, una información, porque es una estadística que se lleva separada, la lleva la Dirección General del Presupuesto. En algún momento cuando terminemos se la puedo mostrar y ahí se ve cuánto es la ejecución. La ejecución, el gasto en pandemia ha sido unos 200.000 millones de pesos. Y de esos 200.000 millones de pesos estamos hablando de unos 3.400 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Sí. A la tasa de cambio actual. Si O sea, una tercera parte del endeudamiento. del endeudamiento. Pero usted podría imputarle también que el gobierno ha gastado unos 70.000 millones más o menos en gasto de inversión. Son 1.200 millones. Entonces, la otra parte, la diferencia entre los 8.200 menos los 3.400, 3.500 menos 1.200 millones, 3.000 millones de dólares por explicar. Y un gobierno que ha propuesto una reforma para fortalecer la transparencia en las decisiones públicas, debería de explicar a la población de manera detallada cómo ha gastado Luis, mírenme, los recursos del endeudamiento Sí. por lo siguiente, porque recordemos, la transparencia da legitimidad. No podemos hablar de reforma fiscal y de otra cosa si nosotros no somos capaces de explicar cifras tan grandes, tan importantes como esta que estamos hablando. en el caso, usted fue director de presupuesto durante 8 años. Me gustaría conocer cuál fue la deuda que acumuló Danilo Medina en sus 8 años, de las que hay ahora, de la cantidad de endeudamiento y cuánto es de este gobierno. Miren, Danilo Medina aproximadamente En se cifras. endeudó en cifra el doble, 16.000 millones aproximadamente en los 8 años de gobierno. 16.000 millones. Sí, como proporción del Producto Interno Bruto, cuando terminamos, eso significaba 52, 53% del Producto Interno Bruto. Hoy día, la proyección es que vamos a terminar en aproximadamente 70% del Producto Interno Bruto. Eso le da una idea. Nosotros incrementamos de 37, 38, más o menos 16 puntos porcentuales. Y esta administración de gobierno aumentaría otros 16 puntos porcentuales en un año. Fernández, ¿en cuánto lo dejó Don Luis. del 2004 al 2012 cuando recibió Danilo Medina? No podría, eran 6.200 millones la deuda externa. La deuda interna en ese momento todavía era muy baja. Eso es al término del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y no recuerdo la cifra, pero la cifra aumentó considerablemente porque tampoco podemos estar hablando de estadísticas sin ver el contexto. Don Luis, Pues déjeme, perdóneme, este gobierno realmente ha tenido que enfrentar una pandemia. ¿Dónde es que termina entrampado el gobierno? Que el gobierno tiene un problema de tipo más bien moral porque era un crítico acérrimo del problema del endeudamiento. Porque en realidad hay cosas que usted puede justificar. Lo mismo pasa con lo que hablábamos de la administración del presidente Fernández. El presidente Fernández enfrentó una crisis del año 2008 al año 2010, 2011. Económica. Entonces, una crisis económica de grandes proporciones. Son dos crisis enormes. Lo mismo puede decirse de una parte de la última parte del endeudamiento de la administración No, Luis. de Danilo Medina y de la primera en el año 2012-2013. Déjeme- Entonces, hay que ver eso en el contexto. déjeme preguntarle esto, porque uno observa que en la tendencia de la deuda y a partir de que los gobiernos democráticos comenzaron a hacer presupuestos deficitarios, siempre se hablaba de la presión tributaria, pero los gobiernos tenían como política de endeudamiento que por lo menos tenían que tomar prestado lo mismo que desembolsaban, que era algo que usted refería ahorita, así que son las amortizaciones de la deuda. Es decir, si pago en el exterior 5.000 millones, por lo menos tengo que coger 5.000 millones para compensar un poco la capacidad del asunto. ¿En qué momento se rompió ese círculo que se ha hecho un poco vicioso en la armadura del presupuesto nacional? Porque, y la pregunta a lo que quiero conducirlo es, ¿cómo solucionamos el problema del déficit fiscal? Porque la doctora Milagros Ortiz Bosque, no sé si usted escuchó su discurso Sí, de claro, reconocimiento, llegó a decirle, refiriéndose al ministro de Economía que estaba ahí, dijo, no me gusta la palabra reforma fiscal. Y entonces propuso un plan de desarrollo nacional
político y social. ¿Cómo es que vamos a salir de él? Miren, primero déjeme decirle algo. Cuando usted tiene nivel de endeudamiento como tiene República Dominicana, yo quisiera que el público televidente entienda lo siguiente. No es que usted va y dice, yo quiero, necesito 2.000, 3.000 millones de dólares y que usted no da ninguna explicación y que usted firme un documento. Hay que ir a los mercados financieros internacionales a justificar ese endeudamiento y sobre todo a justificar cómo usted va a repagar ese endeudamiento. Y los expertos de los fondos de inversiones que compran los bonos soberanos que nosotros vendemos como país, realmente son buenos economistas, son buenos técnicos y ellos no se tragan todas estas cosas que nosotros hablamos aquí en el patio de planes de desarrollo y estas cosas. No es así que opera, no es así que opera. Hay que presentar estadísticas sólidas que digan que nosotros tenemos capacidad de repago de esas obligaciones que hemos contraído. Entonces ahora entro en el tema de lo que tiene que ver con cuándo se rompe este problema. Miren, el año pasado, por citar un ejemplo, para edificarlo a ustedes y al público televidente, hay una caída brutal en los ingresos. Al caerse los ingresos, el gasto ha alcanzado unas dimensiones muy rígidas ya, porque el 4% de educación más el pago de la nómina pública, para que tengamos rápidamente una idea, educación, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Salud representa el 85% de la nómina del Estado. ¿Dónde usted va a recortar? ¿Usted va a recortar policía con los problemas de seguridad ciudadana que tenemos? ¿Vamos a recortar médicos? ¿Vamos a recortar profesores? No nos engañemos. La realidad es que nosotros, en la medida en que se fue consolidando la democracia, nosotros fuimos teniendo cada vez mayores demandas por parte de una sociedad que les reclama al Estado unos servicios, una provisión de bienes públicos, de servicios que el Estado ha intentado darle respuesta, pero le da respuesta desde una situación de mucha estrechez. No hay ningún país que haya podido financiar el desarrollo con niveles de presión tributaria de 13 o 14% del Producto Interno Bruto. Eso está demostrado, eso está analizado. El problema de República Dominicana, ¿dónde viene? ¿Cuándo se genera? Percio, se genera ese problema que usted señala cuando sencillamente nosotros, en el marco de la democracia, el Estado comienza a modernizarse, comienza a darle respuesta a una serie de demandas ciudadanas y obviamente lo hace como con el mismo monto de financiamiento como proporción del tamaño de nuestra economía. Y se van abriendo esos déficits a los que usted hacía referencia. Hay una pregunta que usted no me respondió y es, ¿cómo ustedes ven que está actuando el gobierno con el gasto de inversión social? Muy bien. Mire, una de las falencias de la administración actual que uno podría señalarle, y yo creo que es más relevante que el tema si la economía crece poquito más, poco menos, es el tema del gasto social. ¿Por qué? Porque las últimas indicadores están mostrando que la pobreza aumentó 3 puntos porcentuales. Y usted dirá, pero 3 puntos porcentuales no es mucho. ¿En qué tiempo? En el último año. ¿Aumentó la pobreza? La pobreza monetaria, 3 puntos porcentuales, que son 300.000 personas aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Nosotros logramos bajar los niveles de pobreza de 40% a 21%, pero sobre todo la pobreza extrema bajó de 11% a 3%. Nosotros somos una sociedad con una larga tradición de inequidad social, con una deuda social que todos reconocemos. No creo que haya un dominicano con cierto nivel de formación que niegue que nosotros somos una sociedad con una deuda social, un pasivo social importante. De ahí que el centro de atención de cualquier administración debería de ser enfocar sus políticas para que impacten aquellos segmentos de la población más vulnerables, de manera que no haya un retroceso importante, porque ya nos endeudamos. Y ahí es donde queda de ver esta administración. Al final logró entender el tema, lo que nosotros le señalamos, no solamente digo la oposición,
también otros sectores, cuando le decíamos, no eliminen los programas sociales, no hay condiciones. El mercado de trabajo está muy vulnerable. Todavía hay 300, 400.000 personas que no tienen empleo. Entonces, ¿cómo vamos a eliminarle la ayuda social? ¿Qué es lo que vamos a generar? Una situación de caos. El gobierno temperó eso, lo llevó hasta abril, pero luego lo corta y obviamente todavía había un segmento del mercado de trabajo que no habían logrado reinsertarse, donde la gente no había podido reinsertarse. De nuevo, estaba desempleada y entonces eso ha provocado que haya un retroceso en materia de pobreza. Eso quiere decir que el Partido de la Liberación Dominicana o los economistas del Partido de la Liberación Dominicana están de acuerdo con que el gobierno mantenga los programas sociales, o sea, la entrega de patí, la entrega de quédate en tu casa. Programa, déjeme decirle cómo es, porque también las cosas hay que ajustarlas. No tiene que ser necesariamente esos programas, lo que sí hay es lo siguiente. ¿Cuál es el programa que ha desarrollado el gobierno en términos, por ejemplo, de ayuda a la micro y la pequeña empresa? ¿Cuál? Y sabíamos todos que hay una destrucción tremenda de micro y pequeña empresa durante el último año. Bueno, dispuso de unos millones. No, a través del sistema bancario, por el problema del sistema bancario es que el que no tiene garantía, ningún banco está obligado a prestarle. Ese es un engaño, por Dios, así no puede ser tampoco. Esas son muestras de políticas públicas inefectivas. Entonces, segundo, identificó el gobierno a aquellos desempleados que todavía no han podido insertarse en el mercado de trabajo, que uno presume que está en el sector turismo porque se quedó rezagado por razones que todos conocemos. Y a esos desempleados no se le pudo mantener algún programa de ayuda para evitar que retrocedieran a la pobreza. Yo creo que sí. Don Luis. Yo creo que es el tema que tenemos que hablar. Don Luis, usted decía ahorita que el rol de un buen político es posicionarse. Así es. ¿Cómo el PLD va a enfrentar entonces a Leonel Fernández en esa lucha por dominar la oposición? Mire, déjeme decirle algo, es que yo creo que eso es lo interesante de la democracia. Ajá. Si el PLD no es capaz de articular un discurso que le garantice un espacio en la sociedad dominicana para ejercer su rol de partido opositor, no merece realmente el respeto de los conciudadanos. Es que esa es nuestra tarea, ese es nuestro desafío. ¿Cómo te ve su partido? ¿Lo ve en el camino correcto o cree que tiene que hacer los ajustes como hacen los gobiernos en la economía? Como todo, por ejemplo, yo le voy a citar un ejemplo ahora mismo. De pronto teníamos Leonel Fernández posiblemente más rezagado. Leonel Fernández, el opositor, el expresidente de la República, ahora en la oposición, es beneficiario de una decisión de un tribunal que le otorga recursos y obviamente yo creo que eso va a actuar en favor de ese partido y posiblemente va a acelerar el esfuerzo que haga ese partido por posicionar la figura de Leonel Fernández. ¿Qué debería hacer el Partido de la Liberación Dominicana? Va a tener que acelerar posiblemente procesos internos, porque de lo contrario podríamos encontrarlo mejor posicionado de lo que nosotros hubiésemos pensado. Y de eso se trata. Es que hay que adecuar la estrategia a los cambios que se producen en el corto y en el mediano plazo. Hay varios candidatos o precandidatos. Pero visto desde la oposición, el rol de oposición frente al gobierno, ¿usted entiende que su partido ha sido pacífico? No es que yo creo que el partido, no pacífico, sino entendamos la situación del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, salimos del gobierno y comienza a transitar un proceso de reestructuración interna. Proceso de reestructuración interna complejo porque un partido que tenía 20 años que no renovaba su dirección y en eso no hemos gastado una gran parte de tiempo. Está pendiente todavía la última etapa de ese proceso de reestructuración a nivel de lo que nosotros conocemos como comité intermedios, comité de base, proceso que está bastante adelantado y que deberá de concluirse en los próximos meses. Ahora, yo creo que eso ha sustraído gran parte del esfuerzo del partido. Partido muy disciplinado, un partido que tiene una agenda definida prácticamente desde que salimos del poder y ha se mantenido apegado a esa agenda. Ahora, una vez nosotros hayamos completado ese proceso de reestructuración interna, yo creo que tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo últimamente. Tenemos que acelerar
el rol nuestro, nuestras intervenciones y sobre todo fijando posiciones y planteando alternativas. No podemos venir como partido a hacer lo mismo que ha hecho la oposición, por lo menos tradicionalmente en el país, de criticar por criticar. Hay que plantear alternativas, Don Luis. hay que plantear opciones de políticas distintas. Pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, en ese proceso interno que usted habla, se ha encontrado de que también ya se inician las aspiraciones. Está en caso de Abel Martínez, se ha reactivado, parece ser Margarita Cedeño y también el ex candidato del PLD, en cual la gente comienza entonces a irse hacia un lado, hacia otro y hacia otra parte. No, está déjeme eso? explicarle cómo es. Es verdad que esos compañeros están activando y están aspirando. Y yo creo que es bueno que lo hagan, pero hay que decir también que esos compañeros han sido muy respetuosos en los procesos internos. Por ejemplo, cuando hay actividades que tienen algunos de esos compañeros y esas actividades chocan con actividades del partido, de ese proceso de reorganización que yo hacía referencia, esos compañeros le dan prioridad a las decisiones institucionales de reorganización partidaria. Y eso yo creo que habla bien de lo que está ocurriendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Don Luis, ¿qué por ciento se podría estimar que tiene el gobierno dominicano o el Estado dominicano, mejor dicho, dentro de las reservas internacionales, que se habla de 13.000 millones de dólares? ¿Qué por ciento equivaldría a préstamos o bonos? Una parte importante. De hecho, ¿Qué cantidad? no puedo decirle porque eso es un proceso dinámico que cambia día a día. Sencillamente el gobierno, por ejemplo, cuando recibe un préstamo, lo puede destinar la Tesorería Nacional y depositarlo en Banco Central para que forme parte de las reservas y va girando contra ello, como si fuera una cuenta corriente contra un banco. Entonces, no podría decirle exactamente, pero es mucho. Hay dos componentes que explican hasta el día de ayer la decisión del Fondo Monetario Internacional de aportarle 650 millones de dólares al Banco Central de la República Dominicana para fines de reserva. Hasta ese momento eran unos 12.600 millones de dólares que habían en reserva. Y de esos 12.600 millones de dólares, ¿cómo se constituyó esa reserva? 5.000, 6.000 millones en el último año. Básicamente por los aportes de las remesas de los dominicanos en el exterior, en primer lugar, y segundo, como parte de los préstamos que el mismo gobierno también tomó durante ese periodo. Porque hay que decir lo siguiente. La mitad. No, quizá un poco menos de la mitad. Seguro que menos de la mitad. La mayor parte son de las remesas internacionales de los dominicanos. Gracias, don Luis Reyes, exdirector de presupuesto y miembro del Comité Central del PLD. Señores, por hoy terminamos, nos vemos mañana.